La fe. Yo no tengo que creer en Dios porque lo vea, sino porque yo sé que Él existe y que Él es real y que está vivo y está lleno de poder. Y soy testigo del poder de Dios. Así que en esta hermosa mañana, adicional, la verdad que mi nombre es Milagro Ortiz. Tengo 4 hermosos hijos. Estoy casada para la gloria de Dios. Llevo ya 18 años sirviéndole a un Cristo vivo y lleno de poder. Donde quiera que el Señor me lleve, ahí estaré. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Y toda buena dádiva viene de Dios, no viene de nosotros. Así que en esta hermosa mañana quiero orar primero por ustedes, ¿verdad? Y vamos a estar delante de la presencia del Señor y quisiera que se pusieran de pie. Hemos adorado, hemos alabado al Señor, pero a mí siempre me gusta ir delante de la presencia de Él pidiendo perdón. Perdón porque sabemos que somos pecadores, que siempre, ya sea de pensamiento, de cualquier cosa que hemos omitido, tenemos que reconocer todos los días que tenemos que ir delante de la presencia de Él a pedirle perdón. Así que, Señor, en esta hermosa mañana, yo me humillo delante de tu presencia en esta hora, Señor. Reconociendo, Señor, que soy pecadora, Padre. Te pido, Señor, que en esta hora, mi Dios, seas tú oyendo y escuchando cada situación de cada uno de estos hermosos hermanos, Padre. Si es que hemos fallado en algo, Señor, tú lo conoces, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, que manifieste tu poder en esta hermosa mañana, Señor. Que tú pongas palabras en mi boca, mi Dios, para yo poder llevarle a este pueblo que está sediento y hambriento de ti, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque sabemos, mi Dios, que donde hay 1, 2 o más reunidos en tu nombre, Señor, que tú estás en este lugar, Señor, y que todo lo que aquí en esta hermosa mañana pase es porque tú así lo has permitido, Padre. Te doy gracias, Señor, reconociendo, Padre Santo, que tuya es el poder y tuya es la gloria por siempre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, creyendo, Dios, de que tú te harás, Señor, presente en cada uno de nosotros a través de tu Espíritu Santo en esta hermosa mañana. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al que vive en esta hermosa mañana. Quiero que busquen su Biblia, ¿verdad? Y vamos a buscar Lucas 13, 10, 17. Y nos ponemos de pie, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre. ¿Ya todos la tienen? Amén. Ok. Sí, Lucas 13. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto, pues, venir y ser sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Damos gracias a este Padre Celestial por esta hermosa palabra, mi Dios. Ministra de manera especial, Señor, este mensaje, Señor, según la necesidad que tenga tu pueblo en esta hermosa mañana, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, desde ya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice
Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que está hablando de una mujer que estuvo, dice la palabra 18. Dice la palabra que esta mujer estuvo, ¿cuántos años encorvada? 18 años, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que de ninguna manera se podía enderezar. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nuestra situación y nuestros problemas que hemos tenido, nuestra enfermedad, no puede ser sanada? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado pasando por situaciones y pensamos que ya no hay solución a nuestro problema, a nuestra necesidad? Dice la palabra que ella estuvo 18 años. Yo me imagino a esa mujer entrando a la sinagoga en esta posición. Muchas veces yo me pongo a pensar, a veces nos dice el pastor, párense para adorar a Dios, y muchos de nosotros estar un ratito parados, nos cansamos. Muchas veces nos dice también, vamos a adorar a Dios, y muchas veces nos quedamos en nuestra casa por cualquier cosa que pase. Esta mujer la admiro mucho, ¿sabes por qué? Porque aún en medio de su necesidad, en medio de su encorvamiento, en medio de la situación que ella estaba pasando, no había límite. ¿Para qué? Para que ella llegara ¿a qué? A la sinagoga a adorar a Dios. Y cuánto muchos de nosotros, y yo me incluyo, hay momentos dados que por cualquier situación que pase en nuestra familia, empezamos a ¿qué? No, yo no voy para el culto hoy porque es que yo tengo que bregar con esta situación, hermano. Si nosotros no ponemos las cosas en las manos de Dios, ¿cómo nosotros vamos a ver su gloria? Tenemos que aprender a depender del Dios vivo en todo momento, no importando las situaciones que pasen. Yo me imagino a esta mujer todo el tiempo ahí caminando para la sinagoga y la gente mirándola rara. ¿Sabe por qué? Por su forma de ella estar postrada ahí, encorvada. Posiblemente digo yo, ¿verdad? Que puede haber sido algún problema en la columna. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia también como ella y tenemos situaciones que no nos dejan a nosotros adorar y alabar a Dios por la misma postura que tomamos con las situaciones que vienen a nuestras vidas. Hermano, una cosa yo siempre he dicho, que mientras haya vida hay esperanza. Y cuando uno adora y alaba a Dios, Dios se encarga de nuestras cosas mientras nosotros nos encargamos de las de Él. Y vemos cómo hay tanta necesidad. Y yo te lo digo yo que pasé por muchas situaciones que ahorita le voy a decir a ustedes todo lo que yo tuve que vivir para yo poder entender este mensaje que Dios está trayendo a ustedes en esta hermosa mañana. Y ¿sabes qué, hermano? Una de las cosas que también me impacta, que ella no le importó, porque el lugar que ella iba, ella sabía que allí estaban los fariseos, estaban los hombres, pero sabes que ella siendo mujer no hubo límite para ella llegar a ese lugar, y sabiendo que había una cortina que dividía a los varones de las damas. Ella todos los días iba allá, pero ese día fue especial, como posiblemente en esta hermosa mañana, y yo lo creo así, es especial para ti, mujer. ¿Sabes por qué, mujer? Porque ya es hora de nosotras levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Ya está bueno de estar encorvada, ya está bueno de estar todo el tiempo quejándonos, ya es tiempo de reconocer que hay un Dios que puede levantarte, que puede sanarte, que puede restaurar tu vida. Aleluya. ¿Sabes qué? Cuando nosotros vemos a esta mujer con esa insistencia de todos los días, hay algo que me agrada de ella, ¿verdad? Que ella no le importó meterse ahí y seguir adorando y alabando a Dios. Jesús tiene que haber escuchado la adoración. Por eso es bien importante adorar y alabar a Dios aún en medio de las pruebas que podamos tener. Por eso no nos podemos quedar callados ante las circunstancias que podamos vivir o que podamos pasar. Yo me imagino que esta mujer estaba todo el tiempo, Señor, ella no fue allí a buscar un milagro, pero la alabanza provoca milagro en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros alabamos al Señor, el Señor se encarga de bendecirte, aleluya. ¿Y sabes qué? Yo me imagino que la alabanza fue tan fuerte que Jesús, aún en medio de las situaciones que estaba viendo allí, viendo a esos fariseos preocupándose por la ley y no por las necesidades de esas personas que llegaban allí, Él hizo la diferencia. Dice la palabra, ¿verdad? Que esa mujer entró a la iglesia. Quiero traer el texto porque muchas veces tenemos que visualizar las cosas. Muchas de nosotras, hermanas,
Y también te incluyo a ti, varón. Llegamos a nuestros cultos de esta manera. Pero gloria a Dios porque llegan, ¿verdad? Y esta mujer, a pesar de que estaba encorvada, dice que iba todos los días a esa sinagoga. Hasta que llegó un momento, ¿verdad?, de adoración de ella, que Jesús puso sus manos sobre ella. ¿Cuántos de ustedes, cuando llegan al culto, vienen con un corazón, no importando la situación que está viviendo, vienen con un corazón dispuesto a que Dios le hable? No que al pastor me toque. Oye, no que ningún hermano venga a ministrar mi vida. Tenemos que depender de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es espada de dos filos, que penetra, oye, y hace el propósito por la cual fue enviada. Muchas veces queremos que aquel predicador venga y nos toque. Oye, que quiere que nos hable. Oye, si la palabra es clara y podemos entender que cuando viene una persona aquí a llevar el mensaje, el mismo pastor o la misma pastora o alguno de ustedes, Dios está hablando a la vida de cada uno de ustedes. Tenemos que aprender a depender más de Dios y no del hombre, ¿verdad? Y vemos aquí cómo esa mujer simplemente fue tocada. Pero no un toque cualquiera, es el toque de Dios, el toque de Jesús. Y nosotros podemos entrar a esta iglesia y el toque del Espíritu Santo nos puede levantar para glorificar y alabar a Dios. Dice la palabra que inmediatamente fue tocada, ella se empezó a glorificar a Dios. Ella no se quedó callada, ella no se quedó recibiendo, ella fue agradecida y empezó a levantar sus manos y a glorificar el nombre del Señor. O sea, ya la visita a la sinagoga iba a ser diferente. ¿Por qué? Porque ya ella estaba enderezada, ya Dios le había enderezado esa encorvatura que tenía. Y me imagino que cuando la veían en la calle le decían la mujer encorvada, como muchas veces nos dicen, lo decían a la gente cuando están en los vicios de la droga. Ese es un adicto, ella es una prostituta, ella es una alcohólica. O sea, nos cambian el nombre. Hermano, yo llevo ya 18 años sirviendo a un Cristo vivo, pero esa mujer soy yo. Esa mujer soy yo que llegaba aún en medio de mi drogadicción, de mi prostitución, de mi alcoholismo. Yo entraba a la iglesia porque habían pastores que me traían y me iban a buscar a mi casa, no importando la situación en que yo me encontraba. Una pastora que es de allá de Fajardo, ¿sabe lo que es venir de Fajardo a venirme a buscar a mí? Que para mí yo no valía nada. 20 años en el vicio de la droga, hermano, aquí como ustedes me ven. Mira si Dios es capaz de hacer cosas nuevas con nosotros. 20 años en la prostitución, en el alcoholismo. Marcada a mis 7 años de edad con una violación de un familiar. Ya el enemigo sabía, porque es que cuando tú empiezas a conocer de Dios, tú te vas dando cuenta de que hay un propósito. Y es por eso que el enemigo quiere destruir el propósito que Dios tiene contigo. Pero yo te traigo buenas noticias. No importa lo que el enemigo te quiera hacer, hay un Dios que te levanta. Hay un Dios que te dice, tú eres mía, tú me perteneces. Oye, no importa la situación que tú estés viviendo. Divorciada, me casé, tuve 4 niños, 2 con un matrimonio, 2 con el otro. Maltrato, violencia doméstica, o sea, el enemigo me tiró con todo. Con todo para destruir mi vida. Y así me tenía destruida. ¿Sabes qué? Hasta que llegó Jesús a mi vida. Tuve 20 años metida en el alcoholismo. Aunque estaba casada con el papá de mis hijos, él era también un alcohólico y un adicto. Yo empecé a usar la droga con él y a beber porque yo quería tener a mi esposo en mi casa. No sabía que cuando pasó la situación que pasó en mi hogar, que nos dejamos, el alcohol y la droga me siguió. ¿Por qué? Porque ya yo dependía del alcohol y de la droga con 4 niños pequeños. Pero sabes que una de las cosas que yo le doy gracias a Papito Dios es que nunca Dios me abandonó. Yo me sentía abandonada, pero yo sé que Él siempre estuvo ahí cuidándome, guardándome para que nada me pasara. Y a pesar de todo eso, hermano, estoy en la calle, trabajaba en la Comisión Estatal de Elecciones porque para la gloria de Dios ya estoy jubilada.
Y allí yo iba así, endrogada, y me iba en los breaks, me iba en la hora de almuerzo, me iba a capear, como decimos nosotros, y le voy a hablar crudo, porque aquí la única pequeña es la nena. Y no creo que lo entienda todavía. Pero ¿sabes qué, hermano? Mientras yo hacía todas estas cosas, yo sabía que había algo que me estaba cubriendo, porque nunca en ningún lugar que yo me metía, los guardias se tiraban y algo me decía, muévete porque vienen los guardias. Y cuando yo salía del lugar, me llamaban y me decían, ¿por qué tú te fuiste? No me pregunte qué era lo que me decía, pero yo entiendo ahora que fue Dios que me cuidaba y me sacaba de ese lugar. Pero ellos me llamaban y me decían, Mili, ¿por qué tú te fuiste? No hace más que tú irte y la policía cayó en este sitio. Y yo decía, wow. Y seguí pasando muchas experiencias y muchas cosas negativas en el sentido, ¿verdad?, de calle, de mundo. Sabes que las personas que se mueven en ese ambiente pasan muchas situaciones y mucho dolor. Sufrimos mucho, hermano. Por eso cuando veas a uno en la calle, no lo patees. Háblale del Cristo, que tú le sirves. Habla del Señor, no le cierres los cristales. Oye, baja el cristal y dice, yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Recibe esta bendición, abrázalo. Hace falta que abracemos esas vidas que están en la calle, porque ellos también son Cristo vivo, que necesitan ese abrazo tuyo y mío que hemos conocido del Señor. Yo seguí en esa vida que yo estaba viviendo de libertinaje, ¿verdad? Pero una de las cosas que marcó mi vida a mis 38 años de edad fue que yo buscaba de Dios y me metía y salía, me metía y salía, entraba y salía y los pastores detrás de mí todo el tiempo, mira Mili, vente que... Oye, me llevaban, aunque fuera borracha y como yo estaba envuelta en droga, me llevaban al altar. Y allí siempre había alguien que estaba predicando, que yo no sé por qué, pero venía, ahora sé por qué, venía donde mí y oraba por mí. Y yo lo que hacía era llorar, pero salía de allí, volvía de nuevo y me metía más droga. Y seguían las mismas, todo el tiempo por años y años en esa agonía, porque esto es una agonía. Pero me acuerdo que en aquel momento, ese día, yo no estaba haciendo nada. Quería irme para casa porque algo me decía, vete para tu casa y no te quedes. Y yo salí, pasé por el negocio y allí estaba mi amiga, que todavía sigue siendo mi amiga, porque acuérdate que cuando nosotros estamos atados y estamos con personas atadas, no le eché la culpa. Porque estamos en la misma sintonía de atadura que el enemigo quiere destruir nuestras vidas. Y ella me decía, Mili, párate. Y yo le dije, no voy porque me voy para mi casa, no tengo deseo de quedarme. Pero ella insistió y como dice, muerto quiere misa. Oye, empezó y me dijo, toma, mira, yo te la regalo, no tienes que comprarla, porque el enemigo te lo pone bien bonito todo el tiempo para todas las cosas. Y me acuerdo que yo le dije a ella, chica, no, porque es que a mí no me gusta hacer esto sin dinero. Ella me dijo, no, Mili, olvídate que yo tengo, y cuando tú tienes, tú sabes que tú siempre me das. Esas fueron las palabras que ella me dijo para que yo cayera en la trampa del enemigo. Y sabes qué, hermano, cuando yo entré a ese negocio, aquello era una oscuridad, aquello lo que había era una luz violeta. Y yo decía, ¿por qué yo hago aquí? Yo estoy en pantalones cortos, en chancleta. Pues me metí para allá, empecé a tomar con ellos y a compartir con ellos, y todo era, mira, pero empecé también a usar droga y a usar yo bebía cerveza, no bebía licor, y me puse a beber licor, y parece que toda esa mezcla de tantas cosas, cuando yo me fui a levantar de aquella silla, yo no me podía levantar. Y yo le digo a mi amiga, mira, yo no puedo guiar, yo no puedo llegar a mi casa, llévame a mi casa. Hermano, ella me llevó, pero yo de la nota que tenía, a mí me dio hasta un over. Ellos me metieron al agua, lo único que yo sé que me metieron al agua, me dieron bofetada y de ahí yo no sé más nada. Pero al otro día cuando yo me levanto, hermano, allá había un varón en mi cama. Mi cama estaba llena de sangre. Mis partes estaban hechas a pedazos. Yo salí corriendo cuando yo vi todo eso, y yo sin ropa. Cuando yo veo todo eso y veo ese hombre acostado al lado de mi cama, yo salí corriendo para el otro cuarto, y allí solamente le dije, Señor, ¿por qué tú permitiste que esto me pasara? Era tan fuerte. Porque a mis 7 años yo no conocía, pero a mis 38 años yo conocía. Hermano, usted no sabe que esos 3 años después de haber pasado por eso, y después yo no podía decir que él me había violado, porque entonces mi familia se enteraba de que yo estaba en el vicio, porque simplemente yo bebía y le hacía creer a mi familia que esto solamente era alcohol, pero detrás del alcohol había droga.
había prostitución, había alcoholismo, había tanto dolor en mi corazón, que cuando me pasó todo eso, yo lo único que tenía era el suicidio en mi cabeza. Lo hice 5 veces. 5 veces me suicidé, 5 veces el Señor no lo permitió. ¿Sabes por qué, amado? Porque yo me tomaba todos los medicamentos y yo quería morir y yo no quería vivir, porque ya yo no servía para nada. ¿Sabes lo que es que la gente te llamara basura, te llame prostituta, te llame alcohólica, te llame borrachona, como le dicen a uno? Esas palabras la gente las dice y no sabe lo que hieren al ser humano. Si no puedes decir algo bueno, no abras la boca. Porque nosotros tenemos que ser verdaderamente cristianos, que se nos note que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos todas estas cosas y leemos la historia y leemos la palabra de Cristo, oye, ¿dónde fue a parar Jesús? A donde estaban los necesitados, porque dice su palabra que el sano no necesita médico, sino los que estamos enfermos. Y sabes qué, hermano, después de eso pasaron 3 años. Yo fui a hacer un retiro con ese hombre, que yo no me atrevía ni salir de él. Pero él sabía que cada vez que él se acostaba conmigo tenía que ser borracha y envuelta en droga, porque yo no podía de otra manera. Y nos invitaron para hacer un retiro. Y fuimos y entramos a esa casa de retiro. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, que yo le decía a mi amiga, yo no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Ella se me arrodilló y me dijo, Mili, por favor, ves, porque tú lo necesitas. Y yo fui. Dejé la droga en casa y me fui. Cuando yo llegué a ese lugar, mira si Dios hace las cosas buenas. Habían 99 ovejas en ese retiro. Y cuando yo entré, hice la número 100. Esa oveja perdida que Dios fue a buscar allí a donde yo me encontraba para llevarme a ese santo lugar, hermano. Yo estuve llorando desde que comenzó el retiro hasta que se acabó el retiro. Yo no entendía por qué. Pero estuve 6 meses que me comía los nenes crudos por todas las palabras que yo recibí de Dios allí. Y a los 6 meses caí peor. Caí más duro en la droga. Caí más duro en el alcohol. Era un momento en que yo bebía todos los días, huelía todos los días. Yo estaba en esa con 4 niños. Porque el más pequeño tenía como 5 años. Para el tiempo en que Dios me levantó. Imagínate que todo ese tiempo estaba yo metida en ese vicio. Yo me acuerdo que mis hijos me relajaban, me vacilaban, pero yo no entendía. Yo lo que creían que era simplemente que yo estaba bebida. Después de eso, en ese transcurso de esos 3 años, a mis 42 años, mi hermano caía enfermo. Mi hermano era alcohólico. Pero sin embargo, a pesar de que mi hermano era alcohólico, yo trataba de buscar cosas para llevarlo a la iglesia. Y cuando él cayó con ese cáncer, un jueves nos llamaron que mi hermano tenía cáncer. Y yo me volví como loca. Y me acuerdo que ese lunes el lunes próximo mi papá me dice, Milagro, vente porque tu hermano está bien mal. Cuando yo vi a mi hermano en las condiciones que él estaba, no me pregunte por qué ni cómo. Yo me arrodillé en esa cama y le dije, Señor, si tú te llevas a mi hermano hoy, yo te voy a servir el resto que me quede de vida. Mentira del diablo. Yo lo dije, pero no sabía que yo estaba haciendo un pacto con Dios, aún en el medio de que yo me encontraba una mujer atada al vicio de las drogas. Ese día a las 5 de la tarde mi hermano se fue. Y de ahí para acá mi vida fue otra. Eso fue el 1 de marzo del 2004. Murió mi hermano. Ahí fue que empecé yo la batalla, porque yo había dicho unas palabras y después yo estaba arrepentida de haberlas dicho. Hermano, porque cuando usted hace un pacto con Dios y le promete algo a Dios, cúmplaselo. Porque de una manera u otra Dios te va a hacer que lo cumpla. Porque siempre te va a estar recordando de que tú hiciste un pacto conmigo. Oye, y en aquel momento me acuerdo que seguimos ahí. Yo bregué con todo lo del entierro de mi hermano.
Y después que pasó el entierro de mi hermano, porque mi hermana me decía, yo no puedo bregar con esto, yo no te apures, yo voy a bregar, pero después que lo enterramos y todo, yo volví de nuevo a usar más drogas que nunca. Y fue una semana mayor, una Semana Santa, cuando yo escuché esa voz un martes. Me acuerdo que me decía, mátate porque a ti nadie te quiere. Yo había ido al cardiólogo y él me había recetado un pote de Sanat. Y ese día cuando yo llegué a mi casa, que estaba envuelta y estaba ebria, yo me tomé todas esas pastillas que estaban en el pote. Eran 30 Sanat, yo me las tomé de un cantazo. Yo me tomé yo bebí 2 cipas de cerveza, me acuerdo. Me tomé también, estaba metiéndome droga también. Empecé a tomar todos los medicamentos que yo encontraba en aquel botiquín, pero algo, o sea, como que yo no podía ver, como que yo caía rendida, nada. Yo seguía tomando y escuchaba esa voz que a veces la gente dice que no. Sí, el diablo existe, el diablo existe. Lo que pasa es que el diablo no tiene cabida en los hijos de Dios mientras nosotros no se lo permitamos. Y en aquel momento me acuerdo que yo escuchaba esa voz y yo seguía tomando medicamento y tomando medicamento. Sé que desperté a los 2 días. Y cuando yo desperté a los 2 días, que era un jueves, estaban mis hijos, que yo estaba sola con ellos, mi papá, mi hermana y los paramédicos en mi casa. Y yo lo único que te he podido decir es que yo lo que hacía era más que llorar. Me cogieron al hospital, estaba bien, chequearon, todo estaba bien y él me dijo, tienes que irte para el hospital. Y yo le dije, yo no voy para ningún hospital, hay que internarte porque tú estás mal y tú te quieres quitar la vida. Y yo le dije, yo no me voy a internar ni voy a llegar a ese lugar. Mi papá me dio tristeza verlo llorar. Pero me acuerdo que él viene y me dice, al otro día vamos a ir. Está bien, no vayas hoy, pero mañana yo te voy a llevar. Y yo, está bien, papito, yo voy mañana contigo. Yo soy adoración con mi papá. Yo lo amo mucho a mi papá porque ha sido un buen padre. Y yo al otro día fui. Y de allí mismo del hospital, hermano Meléndez, me dijeron, tengo que internarte. No te puedes ir de este lugar. Y yo le dije, yo no me voy a internar, yo me voy de este lugar. Eso fue jueves, viernes. Yo me volví a usar droga. Me fui para la calle de nuevo a beber. Sábado de gloria también. El único día que yo respetaba era el Viernes Santo. Y ese año no me importó respetarlo y no me puse a beber. Y sábado y el viernes y sábado me puse a beber. Pero llegó el domingo. Y ese domingo mi hermana me llama y me dice, Milagro, vente, voy a irte a buscar para dar una vuelta por ahí y hablar contigo. Y fuimos, comimos y nos sentamos y empezamos a hablar. Ella me llevó a mi casa como a las 6 de la tarde. Y me acuerdo como ahora que yo estaba frente al espejo. Ya eran como las 6:25 por ahí. Me acuerdo de la hora porque nunca se me va a olvidar esa hora. Pues me llamaron pastores, yo no cogía el teléfono. Me llamaron hermanas, yo no cogía el teléfono. Pero hubo una llamada que me hizo una hermana de la casa de retiro, a la cual yo pertenezco, Reencuentro Familiar. Y esa llamada me la hizo mi mejor amiga, mi hermana, la que me llevó a hacer ese retiro. Y me dijo, Mili, ¿cómo tú te sientes? Y yo, me siento mal, me quiero morir y no quiero vivir más. Yo estoy aborrecida, no quiero saber de nada. Y ella me dice, mira, aquí está la hermana Flora. ¿Quieres que ella ore por ti? Y yo le dije, haz lo que te dé la gana, porque yo no quiero seguir viviendo. Hermano, esa oración para la gloria de Dios, cuando esa mujer empezó a orar por teléfono, yo lo puse ahí y empecé a escuchar. Yo no sabía que esto iba a ser el día que Dios hiciera el milagro en mi vida. En aquel momento, cuando esa mujer empezó a orar, yo sentí como las cadenas se iban rompiendo. Yo sentí como las cadenas hacían un ruido bien fuerte en cada lado. Y me acuerdo que cuando yo con los ojos cerrados yo estaba, y cuando de momento ella seguía orando, yo empecé a temblar. Yo empecé a temblar y yo empecé a llorar y yo caigo de rodillas. Y cuando yo caigo de rodillas, yo abro mis ojos y había una luz que me estaba alumbrando. Era una luz tan grande y tan grande que yo decía, yo me estoy volviendo loca.
Y yo miraba aquella luz que me alumbraba. Miraba a la pared, miraba la luz de la bombilla y decía, no, esta no puede ser. Esta luz es diferente, hermano. Aquel momento, aquella luz me arropó de pies a cabeza, mi hermano. Y te digo que desde ese día yo empecé a adorar y a alabar a Dios. No solamente pude sanar, el Señor tocó mi vida, el Señor enderezó mi vida. Ese mismo día se rompieron las cadenas de droga, de adicción, de todo aquello que quería atar mi vida. Todo fue liberado para la gloria de Dios. Y aquel día yo empecé a adorar y a alabar a Dios, que nunca lo había hecho porque no sabía cómo adorarlo y cómo alabarlo. Pero yo sé que aquella noche pasaron cosas lindas en mi vida y estuve toda la noche de rodillas adorando y alabando a Dios, adorando al que vive. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios llegó a mi vida, me cambió mi lamento en gozo, en baile. Por eso cuando tú lees la palabra de esa mujer, dice la palabra que Dios la vio, la llamó, pero también le puso sus manos y ella se enderezó desde el 11 de abril del 2004, para la gloria de Dios. Yo le sirvo a un Cristo vivo y lleno de poder. Yo le sirvo a un Cristo que verdaderamente, oye, no es de mentira, es real y yo lo pude experimentar. Posiblemente tú dices, Dios mío, ¿cómo va a ser? Pues ¿sabes qué? Dios hace como quiere y donde quiere y con quien quiere. Nosotros tenemos que aprender a creerle a Él. Creerle que Él es capaz de hacer cosas maravillosas. Y si yo fui, y si mi testimonio es fuerte, imagínate ver a mi hijo en las drogas. Porque si yo sufrí por esa adicción, mi hijo pequeño cayó en el vicio de las drogas. Pero para la gloria de Dios, le dije al Señor, Señor, y como te lo digo a ti en esta hermosa mañana, usted tiene autoridad de parte de Dios para reprender, atar y paralizar. Usted puede hacerlo con su hijo también, con su familiar. Oye, revístase de autoridad. Y yo dije, Señor, yo sé que voy a sufrir con este niño, pero yo sé que así como tú lo hiciste conmigo, lo vas a hacer más grande con él. Sabes que cuando mi hijo llegaba a mi casa endrogado, yo le decía, Señor, tú eres grande. ¿Sabes por qué? Porque me lo traíste a mi casa. No me lo dejaste en la calle. Empecé a orar, empecé a ungirlo con aceite. Le tiraba el pote de aceite encima de la cabeza. Y yo decía, Señor, tú lo vas a hacer porque tú tienes el poder. Si tú lo hiciste conmigo, ¿cuánto más no vas a hacer con mis hijos? Porque la sangre de Cristo me limpió, lavó mi vida, lava la vida de mis hijos. Porque yo en mi casa serviremos al Señor. Oye, y cuando empezó mi hijo y me decía, tú estás loca, mami, que tú me estás echando. Y yo, olvídate de eso. Ahora tú no lo vas a entender, pero lo vas a entender en algún momento. Si yo le dije un día al Señor, Señor, si mi hijo se pone mal por la calle, aunque sea en la cuneta, tráemelo. Y un día estoy en la iglesia de rodillas allí orando y pidiéndole al Señor. Y me llama mi hija cuando yo salgo de la iglesia, estaba en huelga, y me dice, mami, trajeron a Gordo borracho y lo dejaron en la cuneta. Mami se está muriendo. Ese día yo tenía una actividad en mi casa. Yo siempre he abierto las puertas de mi hogar, mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Porque por la pandemia no se pudo hacer. Pero yo siempre hacía. El Señor me llevó a varios hogares a llevar la palabra y tenía grupos, ministerios, ¿verdad? Llevando el mensaje toda la semana en cada uno de esos hogares. Y yo, pues en agradecimiento a Dios, abría las puertas de mi casa para que vinieran a hacer actividades en mi casa donde ellos venían, el grupo de las nenas, el grupo de las damas y el grupo de los varones. Yo los llevaba y les daba sus regalitos, lo hacíamos en las navidades y lo hacíamos también para las madres. Y ese día que me dejaron a mi hijo, había una actividad de esa en mi hogar. Y yo decía, wow. Y yo cuando vi a mi hijo así le dije, te equivocaste, diablo, porque eso no es para él, eso es para mí. Y aquí se va a hacer esto porque esto ya yo le prometí a Dios que mi casa es su casa y que esta casa va a ser para mí, para las vidas que necesitan llegar aquí a recibir la palabra de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Él vomitó. Yo pude bregar con él ese día. Y me acuerdo que cuando llegó el pastor Rafi Acosta, Rafi empezó a orar,
abajo y el niño bajó y allí oraron por él. Hoy mi hijo, gracias al Señor, está libre de toda droga. Se fue para afuera a vivir, está en Texas, hermano. Gracias a Dios tiene casa, tiene trabajo, tiene familia. Todo eso lo hace Dios cuando tú no te intimidas por lo que el enemigo te hace ver. Porque nosotros tenemos que tener una visión más amplia que la que el enemigo tiene. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a echarte para atrás porque está pasando una situación fuerte en tu casa, no. Tú tienes que empezar a aprender a defenderte con las armas que Dios te ha dado. La oración, el ayuno, la entrega, la perseverancia. Todas estas cosas son parte del equipo que Dios quiere que tú tengas para cuando vengan las situaciones a tu casa, tú te puedas defender. No es cuestión de llamar siempre al pastor, porque es bueno llamarlo, pero usted como mujer de Dios, como sierva del Señor, usted también tiene las armas, porque Dios nos hizo y nos llamó ser reyes, sacerdotes, pastores. ¿Por qué? Para eso, para que nosotros podamos defender nuestro hogar. Yo me convertí en una mujer guerrera de Dios y donde quiera que me llame, ahí estoy para llevar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que yo lo amo de manera sobrenatural, porque es que yo no podía entender y muchos sitios me han cerrado las puertas simplemente porque ellos no creen que Dios puede hacer eso con una mujer que estuvo 20 años en la adicción. Tiene que ser siempre ir a un hogar de rehabilitación. Pues si a Dios no le plació que yo llegara, es porque Dios tenía algo verdadero para mí. Y ahí cara a cara, como yo lo tuve ese 11 de abril del 2004, que yo siempre he dicho, yo nací, yo tengo 60 años. Oye, yo nací el 19 de julio del 61, pero mi nacimiento espiritual, mi verdadero nacimiento, donde yo valoro cada segundo de mi vida, se llama el 11 de abril del 2004 a las 6:30 de la tarde. Dios cambió, transformó mi vida para la gloria de Él. Oye, eso lo hace Dios, hermano. Por eso es que nosotras como mujeres que hemos tenido tantas situaciones, porque yo no te puedo decir 20 años, todas las cosas que yo pasé en 45, una hora en una iglesia. Es difícil, pero sabes que llévate lo mejor. Llévate de donde me sacó Dios, porque no quiere decir que uno tiene un testimonio hermoso. Mi testimonio es doloroso, es angustioso, pero lo que Dios ha hecho en mi vida, eso sí es glorioso. Eso es para su gloria, eso es para que entendamos que todavía existe un Dios que vive, que reina y que sana, que liberta, que restaura la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué tener duda de que Dios es capaz de hacer tantas cosas? ¿Cuántas vidas Dios no ha levantado entre ustedes? Y posiblemente muchas de ustedes han pasado situaciones. ¿Sabes por qué? Porque como yo le digo a las mujeres, la prostituta no es la que se para en una esquina. Esa está haciendo eso como un oficio. Hay mujeres que no aman al hombre, pero aman el dinero. Eso también es una manera de prostituirse. Que no lo llamen así porque ellas no quieren, pero hay mucho matrimonio que está simplemente por conveniencia. ¿Cuál es la diferencia de una que está en la calle y una que está en la casa? Si no hay amor, no hay nada, porque el amor es el que cambia todo. Hoy le doy gracias al Señor porque acabando yo de convertirme al Señor, oye, Dios puso ese hombre en mi camino. Y yo digo, lo puso Dios, lo puso yo no sé quién, pero yo dije, Señor, vamos a trabajar con él. Yo no entendía, yo digo, Señor, ¿por qué tanto hombre bueno tú me vienes a mandar que bebe, que hace tantas cosas? Y Dios me hizo saber un día, quiero formar tu carácter, quiero cambiar tu carácter. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres una mujer de Dios, que se te note. Porque si tú le sales con malas crianzas a tu marido, entonces ¿dónde está la mujer de Dios? ¿Cómo tú le vas a enseñar a tu esposo que tú verdaderamente le sirves a un Dios vivo? Si le contestamos con malas crianzas, si nos ponemos de mal humor, si estamos siempre en contienda con ese hogar. Si salimos de la iglesia con un culto tremendo y por cualquier tontería dejamos caer la bendición de Dios. Y eso Dios nos lo está mostrando en muchos hogares, en muchas situaciones. Y yo le decía, ¿sabes qué? Aunque todo el mundo me critique a mi esposo, yo le digo, esta ha sido la bendición más linda que Dios me ha dado. Porque a través de él Dios cambió el carácter mío. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que cuando te salen con malas crianzas, tú quedarte callado no es fácil si Dios no está en el asunto. Y Dios está en el asunto. Y yo dije, Señor, gracias. Llevo 18 años con Él y hace
8 años, ya para 9 años, que él le está sirviendo al Señor en una casa de retiro, cocinando, por allí cocinando. Dios está trabajando con él, pero lo he visto llorar, lo he visto danzar, lo he visto moverse en el espíritu, porque eso es lo que hace Dios. He visto como un hombre tan ogro y tan malcriado, Dios lo ha cambiado, un hombre más tranquilo. Oye, la gente me dice, Mili, ¿cómo tú puedes? Yo le dije, yo no puedo, por el Cristo que yo le sirvo, ese sí puede hacer la diferencia en mi casa, porque mi casa le sirve al Señor. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a valorar esos hombres que posiblemente tú has encontrado el camino, ellos están en proceso, pero si nosotros somos piedra de tropiezo para él, ¿cómo ellos van a recibir a Jesús? Si el Jesús que tú le estás llevando a tu casa no es el Jesús verdadero, no es el Jesús de amor y de bondad, el Jesús que verdaderamente está ahí todo el tiempo paciente y amoroso con cada uno de nosotros. Queremos bendición, pero no queremos pasar. Queremos victoria, pero no queremos proceso. No, en medio del proceso Dios se va a glorificar en cada uno de ustedes y en la vida de ustedes. Yo empecé con mis nietos me decía, abuela, tú vienes de la iglesia y le gusta que yo vaya a la iglesia. Y me decía uno, porque yo no sé qué fue que yo dije, estúpido. Abuela, pero tú no vas a la iglesia, tú eres una mujer de Dios. Porque tú estás diciendo estúpido. Y yo, una garnata sin tocarme la cara. Esas pequeñeces que posiblemente causan gracia son las pequeñeces que Dios te deja ver a través de los niños. ¿Sabes por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que aprender a comportarnos no solamente en la iglesia, en el supermercado, allí en la casa de la familia, donde quiera que Dios te lleve. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. Yo me gozo, ¿verdad? Porque yo soy de las personas bien atrevidas. Si yo era atrevida para el mundo, ¿cómo no voy a ser atrevida para el Señor? Yo podía estar aquí, lo mismo que no podía estar. Pero sabes que el Señor me llamó. Y aunque yo pertenezco a una parroquia, la parroquia del pueblo, la Santa Cruz, no importa que yo sea católica, yo le sirvo a un solo Cristo, a un solo Dios. Y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que el pastor me ha dado de llegar a esta iglesia. Yo no me lo podía creer. Y yo dije, Señor, pues si allí tú me mandas, allí yo voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes testimonio, y aunque no lo tengas, es que todos tenemos testimonio. ¿Sabes por qué? Porque de Dios levantarte esta mañana, eso es testimonio para cada uno de nosotros. Que uno los tenga más grandes, más chiquitos, Dios sigue siendo el mismo. Dios lo que quiere es que nosotras, mujeres y hombres, se levanten a llevar el mensaje de Dios. ¿Sabes por qué? Como decía el hermano, nosotros tenemos que predicar. Todos tenemos testimonio, decía el hermano. Todos estamos dispuestos a que Dios nos utilice y no tiene que decirle al pastor, yo me gustaría predicar. No, pídeselo a Dios. Vete de rodillas delante de la presencia de Dios, porque Dios inquietará al pastor para decirte, mira, es tu tiempo, ven para que lleves el mensaje. Muchas veces el pastor no me llama a mí, no es que no te llame a ti, es que aquí el que llama es Dios, el que hace la diferencia es Dios. Y cuando tú te dejas usar por el Señor, Dios va a hacer cosas grandes en ese altar contigo para que tú le lleves bendición a todos los hermanos. Yo desde que entré por ahí yo me gozaba todo esto, porque para mí es una alegría y un gozo poder estar compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana. Y yo le decía al pastor, a mí, pero mire, Dios hace lo que quiera. Y donde quiera que yo voy, hago lo mismo. Yo no estoy mirando religiones, yo estoy mirando a Dios, porque mi mirada tiene que ser puesta en Jesús. Dios te utiliza para diferentes cosas. Usted aproveche esa oportunidad que Dios le está dando en esta mañana. Nosotros tenemos que aprender a hacer luz donde quiera que nos paremos. Yo le decía a un hermano, hace poco estaba compartiendo con él, porque en la 167 hubo un accidente, que hay varios por ese día. Hubo un accidente bien temprano en la mañana y yo iba con un grupo de jóvenes a orar por los candidatos que estaban en la casa de retiro. Y uno de los jóvenes me dice, Miri, párate. Y yo me paré. Y yo dije, pues voy para allá. Cuando yo voy para allá, yo oigo a esa mujer que estaba pillada entre el guía y el asiento. Y yo la miro y mira, no me diga, porque yo no miré ni que había. Yo me di cuenta que había un vidrio en el piso después de haber orado. Y yo me tiro de rodillas en ese lugar y empecé a clamar a Dios. Y empecé a clamar a Dios. Y empecé a clamar a Dios. Y yo oí una voz dentro del carro que estaba clamando también. Pero yo empecé a clamar a Dios, como me decía ese hombre. Yo empecé como una demente, en el sentido de una desesperación, porque yo quería que esa señora pudiera estar bien. Y empezamos a orar y empezamos a declarar. Y cuando yo termino, que ella hace así,
ella respiró. Y yo decía, Dios mío. Y cuando yo me levanto de aquel lugar, en la misma carretera que estaba todo lleno de vidrio, yo ni cuenta me dio, ni un vidrio me tocó, gracias al Señor. Cuando sale el varón que está en el otro lado, era un pastor. El pastor me dice, hermana, ¿de qué iglesia pentecostal eres tú? Y yo le digo, de la iglesia católica. No puede ser, hermana. Ella estaba a punto de morir y gracias a la oración de nosotros esa mujer se levantó. Dios nos dio la oportunidad de llegar a su casa. Dios nos dio la oportunidad de ver cómo Dios hizo la obra. Bueno, el mismo esposo decía, fueron ustedes, Dios mandó 2 ángeles para este lugar. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que cuando haya accidentes, haya situaciones, usted interceda, usted métase, no le tenga miedo. ¿Sabes por qué? Porque así sea, para que Dios se la lleve, se la va a llevar por la oración que tú le vas a hacer a ella o a él. Nosotros tenemos que ya perder el miedo y dejar de decir, ay, yo no me atrevo. No, tú te atreves porque no eres tú, es Cristo el que va a hablar por ti. Y en ese momento te digo, yo he tenido tantas experiencias en la calle, en los supermercados. A veces yo estaba en Walgreens no hace mucho y oí esa mujer que le decía a la otra que no podía más con su situación y empezó a hablar un montón de cosas. Y yo estoy en uno de los pasillos, ella está en el otro, pero entre medio de la potería yo metía mi oído. Y cuando yo metí mi oído, yo dije, espérate, disimuladamente voy a pasar por donde está ella. Y cuando las llevo, que las dos están allá hablando, yo así sin meterme, así te dice el Señor. Y empecé a orar y esa mujer empezó a llorar. ¿Sabes dónde era el Walgreens? Yo soy de Bayamón, yo estaba en Aguadilla. Yo iba a quedarme por allá en Aguada y me da con comprar una peinilla. Que yo no sé ni por qué yo tenía que comprar una peinilla, pero a Dios se las inventa todas para que tú puedas glorificar su nombre donde quieras que te montes, donde quieras que te pare, porque de eso se trata, hermano, de perder el miedo como cristianos. Tenemos que adorar y alabar a Dios donde quiera que Dios nos encuentre, que Dios nos envíe. Y muchas veces nos vamos de aquí teniendo palabra para darle a un hermano y no se la damos. Hermano, si tú no lo haces, Dios mandará a alguien que se lo haga. Si tú no abrazas al hermano que tiene el deseo de abrazarlo, Dios lo va a hacer con otra persona. Y muchas veces nos decimos, ay, eso era lo que yo quería hacer con él, pero te tardaste mucho. Nosotros tenemos que aprender. Yo como que te conozco a ti. Te he visto en algún lado, no sé. Pero nada, hoy me conocí. y todas esas cosas que nos van pasando durante el caminar con Dios, tenemos que aprovecharla, hermano. No sean tímidos. Si usted puede darle una palabra de aliento. Creo que yo andaba con unos compañeros de trabajo y me acuerdo como ahora que viene este muchacho y me dice, mire, no se te ocurra pararte en esa luz, ahí en Llorén Torres. La nena viene y me toca el cristal y me dice, ma, dame un peso, y en verdad yo no lo tenía. Y yo le digo, no te apures, yo no te voy a dar un peso. Me bajé del carro y la abracé. Y le dije, no te voy a dar un peso, pero te voy a dar un beso de parte de Jesús. Esa niña empezó a llorar y las lágrimas se me metían así por el brasier. Y ese abrazo fue tan fuerte que yo también empecé a llorar. Y a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando me monto en el carro, el compañero de trabajo me dice, a mí no me vengas a tocar. A mí no me toques y échate para allá. Y yo le dije, si tú supieras que el abrazo no era para ella, el abrazo era para mí. Era un Jesús que necesitaba ese abrazo. Y ese abrazo lo recibí yo. Y una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que sea así. Que si era atrevida para el mundo, que sea atrevida también para glorificar y alabar el nombre del Señor. Por eso Dios me dijo, no tienes límite, Mili. Te voy a llevar a las naciones y he viajado a predicar en diferentes parroquias, en diferentes países. ¿Por qué? Porque Dios quiere que uno haga lo que Él diga, no lo que yo quiera. Y yo le doy gracias a Papito Dios, ¿verdad? Porque Dios ha sido tan bueno conmigo en todas las áreas de nuestras vidas. Y cada vez que yo puedo servir al Señor, ya sea en el hospital, ya sea donde quiera, yo lo hago. Y me acuerdo que hace un año, y el pastor lo sabe, me tuvieron que operar de mi columna. Tengo unas prótesis y unas cosas. Lo único que yo le pedí al Señor, que me dejara seguir caminando para Él. Y me acuerdo que el pastor
yo lo llamé y él me llamó para que yo le diera la dirección de mi casa porque no tenía ATH móvil. Y yo le digo, pues está bien, pastor, yo le voy a dar la dirección y se la di. Seguimos hablando, el pastor Ginés y yo, seguimos hablando y en un momento yo le digo, pues pastor, acuérdese de ponerme en oración. Las palabras de él me calaron hondo porque me dijo, no, Mili, yo voy a orar por ti ahora. Cuando ese hombre empezó a orar por mí, yo no me podía arrodillar porque yo caminaba así con la pierna así porque no podía ni afirmar el pie. Y ese momento de oración que él hizo fue tan fuerte y la presencia del Espíritu Santo, estaba con la pastora también. Yo caí de rodillas y él empezó a orar. Cada palabra que Dios habló a mi vida a través de este siervo fueron cumplidas. Dios me dijo, te voy a dar más de lo que tú necesitas. Eran 13,000 pesos que yo tenía que conseguir para pagar la bandeja de mi operación. Yo no los tenía. Yo no quería operarme, pero el Señor lo permitió. Y la vecina de al lado me dijo, no, Mili, tú has ayudado a tanta gente. Te toca a ti que te ayuden ahora. Y las palabras del pastor se hicieron real en ese proceso. No solamente Dios me dio la oportunidad de pagar la bandeja, Dios me dio la oportunidad de que quedara dinero, que sobrara dinero para que yo pudiera bendecir a otro. Y así mismo, como Dios me lo dijo a través del pastor Inés, así mismo yo le doy la gloria y la honra al Señor, lo pude hacer. Gente que llegaban a mi casa con necesidad, yo le decía, porque aún después de operarme, el Señor seguía mandando gente con sobre de 300, 400. Mire, hermano, allí hubieron hombres y mujeres que llegaron a mi casa con 4,000, 5,000 pesos ahí. Me decía, toma, Mili, tú te mereces eso y mucho más. Eso solamente lo hace Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Nosotros le servimos al dueño del oro y de la plata. Lo importante es que uno tenga fe. Inmediatamente de lo que quedó yo empecé a darle a personas y llegaban a mi casa y yo busqué en la gaveta que yo no podía levantar, busqué en esa gaveta que ahí hay algo. Llévatelo para que empieces a construir tu casa, llévatelo para tus estudios, llévatelo para tu terapia. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple, pero tú también lo tienes que cumplir. Porque de nada me vale quedarme con el dinero. Si Dios me dio, te voy a dar más para que tú bendigas a otro. Y así mismo lo hice. Le doy la gracia al Señor y al pastor que se dejó usar. Y siempre que voy a llevar el mensaje, Él lo sabe, que yo lo llamo y le digo, pastor, lléveme en oración para que usted ore por mí para yo llegar a ese sitio. Y Dios siempre se ha de glorificar. Y yo hoy no lo llamé porque yo sé que Él es un hombre de oración y que siempre está orando por su iglesia, por su pueblo. Y yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que Dios me ha dado, ¿verdad? Y yo quiero, antes de terminar, ¿verdad?, decirle a las mujeres, y digo a las mujeres, ¿verdad?, porque me identifico con ellas, ¿verdad?, que se tienen que levantar, ¿verdad? Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 61, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios en medio de las pruebas. El Señor la vio, el Señor la tocó y ahí ella salió glorificando a Dios. En esta mañana quiero decirle, ¿verdad?, esta semilla de mostaza es la fe que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en Él. Este palito, esto es una ramita de un palo que hay entre Bayamón y Naranjito. El palo está en la orilla de la carretera. Tú la coges y si miras cómo es, ves que tiene, cógela, que tiene un ramillete. Pues así tiene que ser la fe de los hermanos, unidos en todo momento. Esa es una verdadera semilla de un árbol de mostaza, que dicen que es la hortaliza más alta, que hasta los pájaros hacen nido en ella. Nosotros tenemos que aprender a valorar esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Muchas veces no queremos, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, y muchas veces perdemos la fe aún estando en los caminos del Señor. La palabra dice que también tenemos que ser, Mateo 13 dice que ustedes son sal de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay un cristiano no puede haber tristeza. Que donde hay un cristiano no puede haber lamentaciones. Tiene que haber una palabra de Efesios donde te dice, ponte tu armadura, ponte tu escudo. La palabra de Dios es espada. Nosotros tenemos que aprender a reconocer todas estas señales que Dios nos deja, ¿verdad? Y esa
ese granito de sal nos deja saber que todo lo que nosotros hagamos para Dios siempre va a tener buen gusto si nosotros lo hacemos de corazón. Otra de las cosas que Dios nos deja saber es que nosotros tenemos que ser ante esta sociedad luz del mundo. Muchas veces estamos opacados. Llevamos un Cristo, pero no lo llevamos con luz. Lo llevamos lleno de tristeza, sabiendo que Dios es capaz de hacerlo todo. Y si Dios no permite que un familiar se ponga bien y se lo lleva, como quiera, Dios sigue siendo Dios y Dios se sigue glorificando. Nosotros tenemos que dejar a toda esta sociedad impregnada de la luz de Cristo, que donde quiera que te vean, se te note que tú eres un cristiano. Y muchas veces no damos testimonio en la calle de que somos verdaderos cristianos. Ante una necesidad, damos la espalda. Hacemos como aquellos que cuando encontraron al publicano tirado, porque tenían prisa de llegar al culto, siguieron. El sacerdote siguió y solamente uno fue y no solamente lo recogió, sino que también se lo llevó y le pagó a una persona para que lo cuidara. Yo reconocí un día que yo no era nadie, aunque Dios me tenía ya escogida para estos tiempos. Pero cuando Jesús vino a mi vida, yo dije, no, Señor, yo voy a dar por gracia lo que por gracia tú me has dado. Y no me quedo callada ante la necesidad. No me quedo callada ante las situaciones que no están bien. Y siempre trato de poner mi granito de arena. Y cuando alguien me llama para un servicio o para hacer algo para Dios, yo digo presente. ¿Sabes por qué? Porque no hay tiempo que perder. Tenemos que levantarnos a buscar ese pueblo que está en la calle gimiendo, a ese pueblo que está herido y que necesita que tú y yo le vendemos las heridas. Nosotros tenemos que aprender a dar por gracia lo que por gracia recibimos. De nada nos vale llenarnos el estómago de palabras y no soltarla. Yo cada vez que recibo algo del Señor, yo voy, lo suelto, llego a donde sea y siempre estoy haciendo, que estoy cansada, claro, me canso en el camino, pero Él me da fuerzas nuevas, porque su palabra dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cuando te sientas cansada, arrodíllate, órale a Dios y Dios renueva tu fuerza para seguir adelante. Hoy le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque en este 2022 le dije a Dios, en enero, Señor, yo quiero servirte de una manera sobrenatural. Y yo quiero llegar a lugares donde tú nunca me has llevado. Y este es uno de los lugares donde nunca había venido. Así que Dios está cumpliendo sus promesas, hermano. Hace poco estuve en una iglesia pentecostal por allá por Vega Baja. Pero llegamos allí, el pastor Milton me invitó y también estuve con ellos. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere contigo, pero también cuando tú le pides de corazón, esa es la respuesta del Señor. Así que en esta hermosa mañana yo le doy gracias a Dios y quiero terminar con esto, ¿verdad? Para entregarle la parte al pastor. Me gusta siempre, ¿verdad? Que cuando voy a los sitios, he tenido que ministrar en retiro de damas, porque hay mucha necesidad en las damas. Pero cuando voy a las iglesias le digo al Señor, Señor, ministra a través de la palabra. Yo creo que la palabra es clave. Esa mujer, a pesar de que tenía su condición, no se limitó para adorar a Dios. Y aún estando encorvada, ella seguía adorando a Dios. O sea que no importa la situación con la que tú vengas aquí, tienes que seguir adorando a Dios. Es más, con más fuerza debemos adorarlo. Porque en medio de todo lo que tú estés pasando, algo nuevo va a pasar en esta iglesia y algo grande el Señor va a traer para cada uno de ustedes. Así que no me tienen que levantar las manos e identificar. Solamente yo quiero que tú te identifiques cómo está tu lámpara en esta mañana. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Aunque le hablaba como grupo, sus palabras se dirigían cada una de manera personal. Si como iglesia deseamos llenar al mundo con la gloria de Dios, primero es preciso que permitamos que la luz del Espíritu Santo nos llene a cada uno individual. La luz debe iluminar primero allí donde nos encontremos. Una buena pregunta que podemos hacer, ¿cómo puede mi hogar estar lleno de la gloria de Dios si yo mismo no soy luz? Cada uno que afirma ser cristiano es ya una luz. Pero ¿qué clase de luz tú eres? Tú te identificas, no quiero que me levantes las manos.
Una clase es el cristiano de luz de vela. Estos cristianos, aunque dan luz, lo hacen de manera muy tenue. El viento más leve hace que la llama parpadee y la apague con facilidad. Los cristianos luz de vela se desaniman fácilmente. La más mínima prueba hace que titubeen y en ocasiones pueden llegar a perder la fe. A esta clase de cristianos pertenecen aquellos que han decidido que ya no acuden más a la iglesia porque alguien los ha ofendido. ¿Cuántas veces, verdad? Por un comentario de algún hermano, arrancamos y nos vamos a buscar otra iglesia. Estamos buscando iglesias perfectas y no hay ninguna. Solamente la iglesia que Cristo viene a buscar. Amén. Adoradores en espíritu y en verdad. Otra clase es el cristiano de lámpara de queroseno. Tienen una chimenea de cristal que humea con facilidad. Esta clase de cristianos son más brillantes que los cristianos luz de vela. Pero apenas se complican las cosas, su capacidad de emitir luz se empaña. El mundo que los rodea embotan su vida espiritual. Wow. Sigue el cristiano linterna de gasolina. Durante un tiempo esparcen una luz brillante y clara, pero si no se le bombea combustible con regularidad, acaban por apagarse. Parece que su fe nunca acaba de madurar. Sin alguien que los felicite y los aliente, se desaniman y finalmente dejan de acudir a la iglesia. El cristiano linterna de gasolina suele pensar primero en sí mismo. La última categoría es el cristiano lámpara eléctrica. Su luz es constante, inmediata y fiable. Son una influencia radiante y contundente para quienes los rodean. Estos 4 tipos de lámparas son solo un ejemplo de cómo se puede vivir, pero de ellos se puede ver que la lámpara eléctrica es el mejor tipo. Sin embargo, sabemos que una lámpara eléctrica es peor que una vela. Si la bombilla está fundida, no hay corriente eléctrica. Un cristiano no emite luz propia, refleja la luz de Jesús, al igual que la luna que refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de Jesús y la luz del mundo. Así que si nosotros somos la luz del mundo, que se nos note donde quiera que vayamos, que cuando salgamos de este lugar podamos alumbrar a todos los que nos rodean, no importando la situación que estemos pasando. Nosotros no podemos, como yo le decía a una hermana, nosotros no podemos apagar el fuego con gasolina, pero podemos apagarlo con la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, hermano, de que llevemos ese mensaje de paz y esperanza. Si Dios lo hizo conmigo, lo hace con cada uno de ustedes. Y si en su familia hay personas, porque yo creo que no hay una familia en Puerto Rico y en el mundo entero que no tenga un adicto de cualquier cosa en su casa. Usted tiene que aprender a creerle a Dios. Y que cada vez que lo vea, en vez de señalarle su pecado, señálele su propósito. Yo le doy gracias a Papito Dios por tantos hombres y mujeres que venían donde mí, aún estando yo en el mundo, me decían: Dios tiene propósito contigo. Jamás yo lo podía creer porque la atadura que tenía no me dejaba, la ceguera que yo tenía no me dejaba ver lo que Dios tenía conmigo. Por eso ahora yo me dedico a levantar esas almas, a llevar esas almas a los pies de Jesús, a ir a los hogares, a ir a las casas cuando hay enfermos, a visitar los enfermos, a sanar enfermos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros tenemos el don, el poder para nosotros en el nombre de Jesús poner las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. La fe lo hace todo posible, pero nosotros tenemos que dar el primer paso y no empezar como decía yo, no empezar a seguir escuchando las cosas sin darle una palabra de aliento a esa persona que está escuchando. Hay mucha gente deprimida dentro de 4 paredes. Hay mucha gente pensando en suicidarse dentro de cada hogar. Muchas personas no se explican cómo un niño de 9 años pudo haberse quitado la vida. Pero nosotros tenemos que saber, la falta de Dios en el hogar hace que todas estas cosas el demonio haga triza con nuestra juventud y con la familia. Él vino a destruir familias, hermano. Él vino a destruir hogares, pero con uno que se levante
en el nombre del Señor puede llevar los demás a los pies de Cristo. Hoy yo le doy gracias a Dios. Tengo 4 hijos, tengo mi esposo, tengo 5 nietos y para la gloria de Dios, mis hijos, yo no te estoy diciendo que no ore por ellos, todos los días los pongo en oración. Pero aquel revolú que yo tenía antes de conocer al Señor, al yo conocerlo, yo dije, yo voy a pelear por mi familia, Señor. Pero no solamente quedándome con ellos, sino saliendo afuera a levantar. Hoy mis hijos, para la gloria de Dios, han tenido situaciones en sus hogares a quien llaman a mamá. ¿Para qué? Para que mamá le ore, para que mamá los lleve a la presencia de Dios, para que mamá lleve a alguien a la casa a orarle, porque casi nunca le oro yo llevo a alguien para que le ore, pero si tengo que hacerlo, lo hago. ¿Sabe por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra, pero cuando viene otra persona y se lo dice, entonces ellos creen, pues si tengo que usar ese método para hacerlo, pues lo hago. Así que hermano, yo le doy las gracias al Señor y al pastor Ginés. Venga para acá, pastor, para que coja la parte. Damos gracias al Señor y yo quiero que tú le des un fuerte aplauso al Señor y dándole la gloria y dándote la honra, pero se lo vas a dar de pie. Dáselo fuerte porque es para el que vive, dáselo fuerte porque es para Cristo, dáselo fuerte porque es para el que restaura, liberta y sana la vida de todos nosotros. Así que damos gracias al Señor en esta hermosa mañana. Señor, aleluya. Gracias mi Jesús por tu amor y tu misericordia. Gloria, Dios me les bendiga. Gloria a Dios, amén, aleluya, amén. Gracias, santo. amén. Gloria al Señor, aleluya. Te alabamos, Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria. Gloria, gloria a Dios. Vamos a terminar con la oración que dijimos que íbamos a hacer. Por la hermana Evelyn. Por Glow. Por Aniana, que la van a operar. Por Jenny. Y por cada uno de los hermanos que necesiten oración en esta mañana. Si tú necesitas oración, por cualquier circunstancia, yo le voy a pedir que pase al frente.